Perdón, muchachos. Perdón, es que me fui a servirme más café. Perdón, muchachos, que me fui a servirme más café. Los dejé aquí esperando. Entonces, decíamos que están ahí, me oyen. Sí, profesor. Ok. Decía que en Caperucita Roja, la Caperucita que termina el cuento es la misma que lo inicia. Es la misma en el sentido de que no crece, no evoluciona, no cambia, no aprende cosas nuevas. Bueno, es posible que aprenda lo que dice la moraleja. Entonces, una diferencia importante entre cuento y novela es el desarrollo de los personajes. Sí, el video, y lo estoy diciendo yo ahora también. Sí, ciertamente, eso quizás sea lo principal. Eh, el ejemplo de Caperucita puede servir para ilustrar eso. Eh, digo que sí aprende Caperucita. Bueno, es presumible que aprende. ¿Qué aprende? Lo que dice la moraleja. Pero la moraleja la dice el autor, ni siquiera el narrador. La dice el autor y la dice después de los acontecimientos. No es que eso que Caperucita aprende, ella lo descubre ella por ella misma. No es que se detiene en cierto momento y dice, ah, caramba, mira, quizás sea más sensato que yo no salga sola al bosque, quizás sea mejor, quizás sea más seguro si yo vengo con alguien o vengo en autobús o qué sé yo, espero que pase el tren, para que pase la diligencia, para ir a casa de mi abuelita. Yo no debería estar sola, que parece que es lo que deseaba el autor que aprendieran las niñas en esa época. Eh, entonces, puede ser que sí aprenda, pero no es por ella sola. En general, ese personaje al final del cuento, que es bien breve, termina siendo el mismo que había iniciado la historia. No evoluciona, no crece. Caperucita tiene la misma edad cuando termina la historia que cuando comienza. De hecho, parece que toda esa historia se desarrollara en una mañana. Una mañana, imagínense. Es, como decía mi profesor Sandoval, el retrato de un momento, una mañana. Pero Doña Bárbara es el retrato de una época. Yo me imagino que una de las cosas que pretendía Rómulo Gallegos era que esa historia fuera el retrato de todo el gobierno de Juan Vicente Gómez, que duró 27 años. Eso es una novela, es una vida entera de una persona, un periodo de la historia de un país. Pero una mañana, un acontecimiento interesante, curioso, significativo, lo que sea que sucedió una mañana. Mira, vamos a escribir un cuento de 3 páginas, de 10 páginas puede ser. No, dice muchas cosas, pero es muy circunscrito. Como que tú tienes toda una playa y tú coges la cámara y tomas una foto. Pedazo grandote de la playa, de la arena, del cielo, de las palmeras, del sol, de las montañas que están por allá atrás. Hay un pedazo significativo de todo eso que se pierde, que no aparece. Porque lo que nos interesa es lo que cabe en el cuadro, ¿no? El cuadro de la foto. Eh, por eso es que el cuento prescinde de grandes cosas, prescinde principalmente de esa evolución que hace que los personajes cambien y se conviertan más adultos, más maduros, se conviertan en hombres los niños y se conviertan en mujeres las niñas, o que se conviertan en buenas personas los malhechores, cualquiera de esas. Eso no puede suceder en una mañana. Fíjense que a Caperucita no le sucede en una mañana. Ella es la misma. No ha cambiado gran cosa en su historia. Me estoy acordando, entre paréntesis, un paréntesis breve, que en el cuento de los hermanos Grimm, que no fueron ellos quienes crearon esa historia, ellos la recogieron de la tradición oral
y poética de Alemania del siglo XVII, XV, XVI. En esa historia, la historia original, ¿cómo se come la abuela? Y luego cuando el Caperucita llega, se come a Caperucita también. ¿Qué va a estar aprendiendo? Eh, ya voy con Valdemar el Inmortal. Un momento. Yo estaba comparando Doña Bárbara con Caperucita porque necesitaba mostrarles que había una gran diferencia en la constitución psicológica y la personalidad y la madurez de los personajes. Pero sobre todo, no tanto la madurez, sino la llegada a la madurez, el camino por el cual llegan a la madurez. La evolución por medio de la cual llegan a ser otra cosa, otro ser humano. O bueno, el mismo, pero mejor o peor, o lo que sea. Eso distingue, sobre todas las cosas, eso es lo que distingue el cuento de la novela. Y eso sucede mediante una historia. Y esa historia es interesante, valiosa, digna de ser contada, precisamente porque pasa eso. Hay un tipo de novela que empezó a ser fomentada por los alemanes en a mitad del siglo XX, que se llama novela de formación, que trata, todas las historias que se cuentan en ese tipo de novela tratan de un niño que por medio de las cosas que pasan en la novela, por medio de las anécdotas que pasan, se va convirtiendo en hombre. También hay la novela de formación femenina, en la cual pasa eso, pero con una niña que termina convirtiéndose en mujer. Las novelas de formación son tremendas para explicar esas evoluciones, para indicar cómo una novela es donde pasa esto, porque en los cuentos no suele pasar eso. Lo importante no es lo que experimentan los personajes y que los hace crecer. Lo importante son unos cuantos acontecimientos, no muchos, que suceden en un tiempo limitado, no muy largo. Cuando un cuento cuenta historias de años, uno tiene que empezar a dudar si eso no será más bien una novela a la que le cortaron pedazos. Eh, y este ejemplo que acabamos de descubrir, ese detalle que le acabamos de descubrir a un cuento tan conocido como Caperucita, el hecho de que se desarrolla en una mañana o en una tarde quizá, eh, nos da mucha señal de eso. Voy a ver unos mensajes que han dejado que no he leído mientras lo van mandando. Casalet pone un ejemplo de cuento que se me ocurre, es el cuento de una carta a la señora, la carta a una señorita en París, de Casalet, de Cortázar, el de los conejitos. El personaje no cambia, no evoluciona, ciertamente. Después de que sucede esto, seguro que él sigue vomitando conejitos y quién sabe si después empieza a vomitar otro animal. Sí, precisamente lo que él le cuenta a André es que, bueno, a pesar de que le pasó eso, que pudo ir a vivir en una casa que parecía muy cómoda para él, siguió siendo el mismo. Un señor que estaba con él. Mientras vivió ahí, bueno, era eso. Y después se fue y ni siquiera limpió el apartamento. Porque no podía, porque su conejo eran más fuertes que él. El personaje no cambia, no evoluciona, no. Valdemar el Inmortal, no recuerdo bien el título, de Valdemar Lunes, creo que era, el Inmortal. Me parece una novela corta, el personaje tiene cierta evolución. Sí, es verdad, el personaje tiene cierta evolución. No, no, no suceden estas cosas en su vida de gratis. Es decir, él debe haber aprendido, tiene que haber aprendido cosas como consecuencia de lo que le pasó a Valdemar. Tiene que haber aprendido alguna cosa sobre el tiempo, por ejemplo, y sobre cómo el tiempo influye en la vida de la gente. Sí, ciertamente. Esos eran todos los mensajes, solamente de Casaret. Me emocioné porque me dije, caramba, están llegando varios mensajes. Muy bien, esa observación de
del cuento de Norio Quintero es muy valiosa porque nos hace pensar que quizá esa historia puede llamarse una novela breve, que las hay. Es demasiado breve para ser llamada novela, e incluso novela breve, pero sí pasan cosas típicas de novela. Y alguna cosita pasa en ese cuento que parece concordar más con las características de la novela. Pero pasan otras que, que son típicas de cuento. Eh, por ejemplo pasa no, la novela trata de un solo personaje. Y eso no suele ser así en la novela. En la novela hay proliferación de personajes. Hay novelas que tratan de uno, de dos, de tres, de pocos personajes, pero las hay que tienen 150 personajes. Y hay escritores que son especialistas en, en ponerse y pasar 20 años construyendo psicológicamente este personaje y después el otro y después el otro y aquel tiene esquizofrenia, pero este es un santo y este es un arquitecto, aquel es matemático, no tiene en la cabeza nada que no sea comprobable y aquel otro una mujer de tal tipo y la otra es otro tipo de mujer y qué sé yo. Eh, y hay muchos personajes. En Valdemar Lunes, que yo recuerde, hay un personaje. Si hay otros, son mínimos. Son mínimos en el sentido de que son muy poco visibles, tienen muy poca importancia dentro de la historia. Me estoy acordando de la novela Aura, de Carlos Fuentes, que no es un solo personaje, porque está el marido de Aura, nada más y nada menos, está la abuela, la sirvienta, sí, no es un solo personaje, pero son muy pocos. Eh, Al ser pocos, uno puede pensar en cuentos, y es una novela bastante corta, como 50 páginas. Pasan cosas típicas de novela. Por ejemplo, los acontecimientos son de años. Eh, el personaje evoluciona, los diálogos no son extensos porque la novela no es muy extensa, pero sí hay una búsqueda en la cual los personajes entran en unos diálogos eh, más bien enmarañados, digamos, diría yo. Quizá me estoy equivocando con este adjetivo porque hace 20 años que no le he vuelto a echar un vistazo a esa novela, pero es una novela. Todo el mundo la entiende como novela. Bueno, que todo el mundo la entienda como novela no debería representar nada, pero es una novela breve. Novela porque tiene características de novela, no porque sea breve. Y hay cuentos que son larguísimos. Por ejemplo, James Joyce, que es irlandés, de cuentos de 40 páginas. Pero si yo me canso con los de 25 páginas, entonces de 40, de 50 páginas, por Dios, yo no tenía nada más que hacer, claro que sí. Eh, bueno, ¿qué más hay que decir? Yo creo que, sí, una cosa que tengo que decir, no es exactamente sobre esto, pero algo que yo creo que es muy importante es que deberíamos leer cuentos. Ustedes tienen, porque está en el archivo de la plataforma, tienen por lo menos la antología de ciencia ficción y creo que tienen también, porque yo la he puesto, la antología de literatura fantástica eh, recolectada por Jorge Luis Borges, eh, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo. Son unos cuentos fantásticos y además son fantásticos. Todos son unos cuentos muy disfrutables. Fantásticos en ese sentido, fantásticos en el sentido de la literatura fantástica. Eh, yo creo que lo principal que uno tiene que hacer cuando estudia estas cosas es leer cuentos. Lo principal que uno tiene que hacer cuando estudia literatura es leer literatura. Porque sin la literatura, la teoría sobre la literatura, ¿para qué sirve? Yo preferiría mucho más, lo que pasa es que no lo puedo hacer porque estaría engañando a la universidad.
A mí me gustaría mucho más que nuestras reuniones, nuestras clases, por lo menos las clases en persona, fueran de leer y leer y leer cuentos, y leer y leer y leer novelas, leer y leer poesía, y leer obras de teatro. Por supuesto. No se pone a leer en clase, por ejemplo, yo acostumbro mucho leerles a los estudiantes los libros que quiero que lean, las historias que yo creo que lean. Al punto que a veces algunos estudiantes, yo les digo, bueno, pero ustedes terminen de leer esto en casa, la próxima vez seguimos conversando. Y hay estudiantes que me dicen, no, profe, yo quiero que usted me lo lea. Como si fuera niño chiquito. Yo preferiría de verdad, verdad, que aprovecháramos el tiempo así, más que estudiar teoría. Por supuesto que también creo que hay que estudiar teoría. Por supuesto que también creo, también lo hago. Eh, por supuesto que creo que la teoría nos es muy útil cuando queremos estudiar los textos, cuando queremos analizarlos, cuando queremos aprender de ellos, cuando nos ponemos a discutir sobre ellos. Es buenísimo tener teoría a la cual recurrir para poder argumentar tal o cual cosa. Eh, por ejemplo, este sencillo hecho de que en la novela los personajes evolucionan, el cuento, si evolucionan es muy poquito, como en el caso de Caperucita, por ejemplo, o en el caso de Valdemar. Eh, Eso viene de la teoría. Es un detalle que ha descubierto la teoría. Uno no se da cuenta con facilidad de eso, pero si uno lee muchos cuentos, que es lo que han hecho los teóricos, muchas novelas, al final uno termina sacando conclusiones. No tiene que ser un teórico muy inteligente. Eh, Uno termina dándose cuenta de rasgos que están en estos y que no están en los otros. Rasgos que pasan siempre en estos y que en aquellos, bueno, a veces, no son muchos. Y si uno se pone a hacer el estudio pormenorizado, detallado, contando y haciendo estadísticas de cuándo pasa y cuándo no, saca una teoría. Pero ¿de dónde viene la teoría? La teoría viene de la reiterada lectura, la lectura atenta y la lectura y lectura y lectura y lectura y lectura de los textos que forman parte del objeto de estudio. Que provienen de eso que uno pone en el microscopio cuando habla de teoría. Si no, si no lo pone bajo el microscopio, no sacas la teoría. ¿Qué vas a poner en el microscopio si no lees nada? No lees nada, no hay nada que estudiar. Entonces, a mí me encantaría que la clase se tratara solamente de leer Caperucita y Montemar y los otros cuentos de Nodio Quintero, que es merideño y que escribe unas cosas de leer, de discusión. Nos falta eso. Un día tenemos que convocar una reunión, que no hablemos del contenido de la semana, que simplemente leamos. Ya yo les he dicho eso varias veces, los he amenazado con eso varias veces. Hay que hacerlo. Simplemente que cada uno de los que se conectan ese día trae un texto que quiere leerles a los demás. Realmente yo traeré muchos. Y si estuviera en mi casa en Caracas, les pondría aquí los 170 libros que quiero leerles ese día. Ay, sí, parece que yo fuera un tipo que tiene muchos libros, ¿no? Yo digo 170 porque quizá querría que leyeran esos 170 libros, pero no da tiempo y además no tengo tantos libros. Soy tan pretencioso así. Bueno, chicos, a ver, ¿qué más cuentan? ¿Qué más me dicen ustedes? Va a llegar gente aquí a la casa, así que voy a desconectar la cámara y me voy a ir para otro sitio. Pero cuéntame algo, díganme. Profesor, Dime. ajá, tengo, o sea, este es uno de más bien sobre el parcial. O sea, como, no sé si pueda responder esto, pero bueno, usted me dirá. Que en una parte dice que coordenadas espaciotemporales.
Perdón, había apagado el micrófono también. ¿Qué me quieres preguntar sobre eso? No, no entiendo todavía de O qué. sea, que dice que explique cómo se manejan esas coordenadas. O mejor dicho, si me puede definir lo de las coordenadas espaciotemporales, para tener una idea. Uy, qué difícil eso. Viste que es mejor disfrutar de los textos en lugar de ponerse a definir Sí, esas la cosas. Qué verdad que aburrido, ¿verdad? sí. Sí, sí, sí. Sí, de verdad. Bueno, coordenadas espaciotemporales para responderte de manera sencilla, porque como estamos en un examen, no te puedo decir muchas cosas. Coordenadas espaciotemporales significa, en términos sencillos, el espacio y el tiempo que se presentan, que se muestran en la historia. Mm, ¿Cómo es el espacio en el cuento, la novela, en el texto narrativo que tengas entre manos? ¿Y cómo es el tiempo? ¿Cómo se desarrolla? Es decir, va de semana en semana, va de día en día, va de hora en hora, o a veces presenta detalladamente todas las horas de un día y después pasa semanas en que no menciona qué hora es, ni qué día de la semana, ni nada. O sea, tú lo sientes lento, lo sientes rápido, va avanzando o está detenido, es aburrido ese tiempo. ah, Eh, ok. en cuanto al lugar, eh, a la coordenada espacial, ¿tú qué sientes? Que sí, ritmo. ¿Tú qué sientes? Que te describen mucho el lugar o que no importa cuál es el lugar. Y si no mencionan el lugar ni dicen ninguna característica de él, debe ser que no es tan importante. O sea, que esa historia podría pasar en un restaurante, en el hipódromo, en el metro, en la playa, en tu casa, en la casa de un vecino, en mi casa, en un país, en otro país. O sea, ¿qué sientes tú? Ah, ok, ok. Creo que no te puedo decir más. No, no, Y sí, lo entendí. Muchas gracias, profe. ok. Sí, Y sí me dio bastante idea. Muchas gracias. también puedes leer un poquito sobre eso, en estas obras que tienes. No, no debe ser difícil encontrar sobre eso, por ejemplo, en Internet. O quizá, perdón, o quizá en el material que dejó Mijares en Canvas. Ok, perfecto. Ok, Muchas gracias, profe. sí, de nada. Casalet, sí, todo esto que menciono del tiempo, si lo puedes llamar ritmo. El ritmo al cual mm, sucede, se desarrolla, transcurre el tiempo, el ritmo de las acciones. Creo que Genet también habla de eso en alguna parte. A ver, más nada. Ay, no. Estas coordenadas espaciotemporales en las que ustedes me ponen son muy breves. Aquí encuentro un comentario que creo que es de Martínez, que dice, además de que en el cuento la descripción de los personajes suele ser concisa. Sí, y a veces no hay descripción en absoluto. Cuando no hay descripción en absoluto, uno entiende que, bueno, no importa. A uno le dicen que el personaje se llama Pedro y uno dice, ah, es varón, es hombre. No se imagina un hombre. Si no le mencionan a uno que tiene el pelo rubio, o que tiene las manos grandes, o que le falta un pie, o no sé, que es pequeñito, lo que sea, que es gordo, lo que sea. Si no mencionan ninguno de esos detalles, uno se imagina un hombre como son normalmente los hombres. Y si a uno le dicen que es mujer y no le dicen más nada, pues mujer. Si no le dicen que el protagonista es un perro, bueno, es un perro. ¿Y cómo es el perro? Bueno, si no te lo cuentan es porque no hacía falta. Tú te puedes imaginar un perro estándar, o una mujer estándar, o un hombre estándar. Eh, no se asombren con eso de que les diga que el personaje, que el protagonista puede ser un perro, puede ser un perro. Hay novelas que tratan de un perro como protagonista. Es más, si hay novelas que tratan de un pueblo entero como protagonista, una familia. Cien años de soledad trata de una familia. Los protagonistas son los Buendía, no, no hay, sí hay, sí hay Buendías que destacan más que otros, pero en realidad el protagonista de la novela es esa familia entera.
Y a cada quien a lo largo de la novela le va tocando su turno de estar en el centro de la escena y tener toda la atención del público. Eh, pero entonces, si el lugar o el personaje o la etapa de la historia de la humanidad en la que se desarrolla la historia no es muy descrita, eso tiene que significar que, bueno, no hace falta. En literatura o en estudios de literatura uno siempre se dice, o siempre hay que tener presente que lo que el narrador no menciona no existe. No hay que mortificarse porque no nos dijeron cuántos pisos tenía el edificio donde vive el protagonista. No importa, si no te lo dijeron que no importa. El otro día, en Navidad, creo que fue esta Navidad o la anterior, no me acuerdo. No sé si he contado esta historia aquí. Las niñas de la casa preguntaban qué día nació Jesús exactamente, porque ya han oído decir que el 25 de diciembre es la fecha que se asignó, porque no se sabe con precisión en qué día nació Jesús. Entonces yo, cuando preguntaron, les dije, mira, no nos hace falta saberlo, porque esa es una historia que está escrita, hay un libro gordote que habla de eso, ¿no? La Biblia. Y si en ese libro no nos dijeron ese detalle, es porque ese detalle no era importante. Lo importante con ese muchachito que nació ese día es otra cosa. Unas cosas que él va a decir cuando sea grande. Y no estoy sacando esta idea de la fe, la estoy sacando de la teoría literaria. En el texto nace un niño, pero no dicen en qué fecha nació. Es porque lo que importa no es la fecha. Si te dicen que doña Bárbara era una mujer ruda, pero no te mencionan si tenía la nariz larga o si tenía el pelo negro o qué sé yo, eso no importa. Claro, si tú eres director de cine y vas a hacer la película, quizá, quizá te haría falta saber más o menos una descripción, ¿no? Tú llamas por teléfono a Gallego y le preguntas, pero va a estar difícil que Gallego responda en estos días porque el celular parece que se echó a perder. Este, simplemente te dicen, doña Bárbara era una mujer. ¿Eh? Si era importante saber que tenía un ojo que miraba para arriba y otro para abajo, te lo hubieran dicho. Si es importante que te digan el día de la semana en que nació Jesús, lo diría ahí. Era importante saber si Odiseo tenía el pelo crespo, lo tenía liso, si era rubio, si tenía pelo negro, o si no tenía cabello, si era calvo, qué sé yo. Si era necesario saber cuánto medía de ancho el barco en que ya Odiseo estaba llegando, ahí lo diría con toda precisión. Pero no es importante para comprender la historia, ni para interpretarla, ni para nada. Eso no lo dice. Lo que no dice el narrador no existe y no importa. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, yo no me acuerdo. Por un comentario que vi aquí en el chat. Ajá, en los cuentos la descripción es concisa. Sí. Ya comienzan los últimos 10 minutos. ¿Qué más me dicen, chicos? Esto que digo de que lo que no dice el narrador no importa, eso vale para la novela y vale para el cuento. Eh, Sobre todo en el cuento en que se dan pocos detalles. No hay tiempo para dar detalles. Cortázar dice que el cuento se escribe con economía de recursos, pero también dice, utilizamos muy pocos recursos y le sacamos el jugo. No dice sacar el jugo. Eso lo estoy diciendo yo a la venezolana. Eh, Se utilizan pocos recursos para lograr muchos efectos, pocos significantes para lograr mucho significado, porque también se pueden deducir cosas de la información que sí se da, ¿sí? O sea, si en la escena del nacimiento de Jesús, por ejemplo, dice que los pastores estaban en el campo y llegó el ángel y les dijo, debe ser que no hacía mucho frío, o sea, no era invierno. Ah, se pueden deducir detalles, sí. Entonces, bueno, ¿en qué meses no hace frío en Israel? Bueno, en Palestina.
Bueno, por ahí uno se puede ir y hacer deducciones, pero en realidad para entender la historia no hace falta eso. No se queden callados, que quedan 8 minutos 20. ¿Qué me están sugiriendo que pase la lista? Vamos a ver, Casalet. Presente, profe, presente. Estás presente 2 veces, qué pícara. Ortiz. Creo que Ortiz no tiene micrófono, pero obviamente está aquí. Flores. Flores no tiene micrófono, me lo ha dicho antes. Y se acaba de ir. Ah, no, aquí está. ¿Quién fue que se fue? Martínez. Presente. Alguien se fue, ¿eh? Vi que esto se movió. Bueno, sí, está todo el mundo. Los 4 que vinieron hoy están presentes todos. Oye, esto fue un lleno total. Aquí dice en el chat Ortiz, también presente. Muy bien. Eh, bueno, muchachos, si no tienen más preguntas, entonces quizá haya llegado la hora de despedirnos. Qué dramático. Em, pongamos en práctica eso de leernos historias, porque estoy viendo que últimamente las reuniones duran poco y pasamos minutos sin decirnos nada. Quizá para llenar esos minutos sea bueno y sea productivo leer cosas que nos interesan, que nos parecen bellas, eh, quizá historias que nos mencionan en esos textos teóricos, porque a veces yo hago eso, ¿eh? Estoy leyendo un artículo sobre cualquier cosa literaria y entonces dicen, el cuento tal de fulano, ah, mira, lo voy a buscar, lo leo y después sigo leyendo esto, porque si me van a hablar de ese cuento y yo no lo conozco, bueno, es posible que lo que me digan de él no me llegue, no me llegue muy lejos, porque no conozco la historia. Pues si es un libro que yo he leído, bueno, entonces voy a entender bien. Sería bueno empezar la próxima, dice Flores. Sí, estoy a punto de hacerle una maldad a Flores. Estoy a punto de decir, ah, bueno, ya que tú dices que sería bueno la próxima semana, tú vas a ser la primera. Yo siempre quiero ser el primero, pero normalmente pongo a los estudiantes a leer primero porque son los protagonistas de la clase. Ok, empecemos la semana que viene. Además de lo que vamos a estudiar la semana que viene, dedicaremos unos minutos a leer alguna historia, que normalmente tendrían que ser cuentos, que son más breves que las novelas. No va a dar tiempo en absoluto de leer una novela, pero también pueden ser poemas, también pueden ser obras de teatro, fragmentos, porque tampoco podemos leer toda una obra de teatro en una sesión de estas. Eh, pero bueno, cada quien que piense en algún texto que lo tenga ahí cerca por si se decide democráticamente quién va a leer o si se anima, si desea ser quien lea. Ya estoy pensando en 19 textos que yo quiero leer con ustedes. Flores dice, perfecto, muy bien. Pero tienes micrófono. Porque creo que en alguna otra ocasión me has dicho que no tienes micrófono, que está malo, no sé. Ahorita no. Bueno, ok. Buscaremos la forma. Bueno, Profesor, sí, en cuanto a lo que acaba de decir, estoy de acuerdo en lo de la semana que viene. Lo que pasa es que creo que todos estamos un poco callados porque esto es una semana un poco caótica de parciales en todas sí, las sí, sí, materias. sí, sí. Yo La siempre tengo eso verdad. presente. Sí, profe, pero quería o sea, volver a preguntarle lo que habían dicho por el grupo, uno de mis compañeros, de si va a ser la misma extensión con este parcial que el anterior parcial o no va a ser la extensión. Pa, pa, pa. Sí, Ramírez preguntó, yo le dije, te voy a hacer sufrir. Pues es que yo tengo confianza con ella y, y la pongo a sufrir. Pero yo creo que al final sí, porque fue
fue medio maluco así de nuestra parte, de parte de la cátedra. Eh, bueno, no, nadie tiene la culpa de eso, pero yo los había calmado diciéndoles que el examen iba a ser la semana que viene. Hubo otra profesora que también les dijo eso a sus estudiantes y de repente, ¡pum! A mitad de semana, no, no, que el examen es esta semana. Oh, es como maluco, Sí, ¿no? Sí, fue yo creo como, que al final, yo por lo menos en mi grupo, sí voy a extender por lo menos un día este asunto. Pero bueno, ya les hablaré sobre eso el fin de semana. ¿Qué fecha perfecto, muchas dice, gracias. qué fecha dice la plataforma? Que yo mismo lo puse y no me acuerdo. Mañana, no, el sábado, perdón, el sábado El sí es sábado a viernes. medianoche. Ok, el sábado en la mañana yo les doy más noticias sobre eso. Ay, no. Pero la noticia que les voy a dar es hasta cuándo va a durar la extensión. Ah, ok, todo bien, chévere. Gracias, profe. También, también podemos irnos preguntando cosas y diciendo, buscando material, ofreciéndosela a los demás. Bueno, eso casi no se puede hacer porque están las benditas otras materias. No sé por qué no las eliminan. Ojalá que no me escuche el director. Em, bueno, entonces parece que no quedan puntos por tratar, ¿no? Siendo así, nos podemos despedir ahora mismo que queda 1 minuto y medio, pero no hace falta que son unos cortes. Ya, si agotamos los temas, nos podemos ir. Bueno, chicos, fue un placer. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por la paciencia. Gracias, Eh, ten- profesor. si tienen alguna otra pregunta, reflexión, comentario o lo que sea, y ustedes saben por dónde pueden contactarme y pueden dejar cosas en el foro. Últimamente no contesto mucho el foro, pero que tengo que seguir haciéndolo, tengo que buscar el momento para hacerlo. Y entonces nos vemos en la próxima sesión espiritista. Chaito. Vale, profe, muchas gracias. Gracias, Gracias profe. gracias a ustedes. Hasta luego.